Hola, ¿qué tal? En esta ocasión estaremos presentando el tema de Iusnaturalismo. Los integrantes somos Mariana Saraí Cruz González, Elizabeth Rodríguez Romero, Sonia Yepes Reyes y Karim Yasmín Arroyo. Iusnaturalismo. La ley natural o derecho natural es la percepción parcial e imperfecta de la ley eterna que realiza el ser humano por medio de la razón, aunque sea incapaz de conocerla completamente. Este derecho natural posibilita a los hombres para distinguir entre el bien y el mal, y debe ser la guía y medida invariable de la ley humana. Su precepto básico es hacer el bien y evitar el mal. Son buenas todas las cosas que a los hombres tienen inclinación natural, entre las que se encuentran de mayor importancia la propia conservación, la crianza y educación de los hijos, el conocimiento de la verdad acerca de Dios y de vivir en sociedad, inclinación que lleva a combatir la ignorancia y a no ofender al prójimo, la justicia que exige sobre todo dar o dejar a cada uno lo suyo. Iusnaturalismo, concepción filosófica que proclama una idea unitaria y global del derecho, como conjunto de valores universales previos al derecho positivo, en lo que éste debe inspirarse. El iusnaturalismo es un término que se compone de diversas teorías jurídicas y de los conceptos de ética y moral que se relacionan con la noción del derecho natural y del derecho universal. La palabra iusnaturalismo deriva del latín ius, que significa derecho, naturalis, que se refiere a naturaleza, y del sufijo ismo, que significa doctrina. Por tanto, el iusnaturalismo es una doctrina filosófica cuya teoría parte de la existencia de una serie de derechos que son propios e intrínsecos a la naturaleza humana. Esta doctrina apoya la idea de que existe una serie de derechos que son propios del ser humano, sin distinción alguna, y que son anteriores a los derechos humanos y a los derechos naturales establecidos como parte de un orden social. Estos derechos se relacionan con la ética y la moral, entendidas como aquellas normas de las buenas costumbres que todos conocemos y debemos cumplir. Asimismo, el iusnaturalismo afirma que las leyes positivas, aquellas que rigen las normas de un Estado, también están relacionadas con el derecho natural, que, de una manera u otra, buscan imponer el orden de la existencia humana y la justicia de manera coherente. Al mismo tiempo, el derecho natural es considerado una de las fuentes del derecho, junto a la costumbre y junto al derecho escrito, que viene siendo el derecho positivo, ya que sus postulados nacen junto con el ser humano y por ende son la base de los derechos humanos universales como los entendemos hoy en día. Es por ello que varios filósofos doctrinarios y estudiosos del derecho explican y defienden que la validez de una ley depende de su justicia, ya que una ley injusta que atente contra los derechos fundamentales del ser humano no puede ser válida, con lo cual su aplicación quedaría en desuso, porque una ley injusta va en contra de cualquier precepto y concepto del Estado de Derecho que deben gozar los ciudadanos de cualquier territorio. Se manifiesta el derecho natural en dos aspectos o momentos: el derecho natural como derecho justo, como derecho correcto, y el derecho positivo, impuesto por las autoridades humanas. Según esta concepción teórica, el derecho positivo, para ser verdadero derecho, no puede contradecir las exigencias del derecho natural. Varios filósofos explican que las leyes positivas deben cumplir y respetar el derecho natural de las personas, ya que deben respetar ciertos derechos que son inherentes al ser humano, que a su vez son inalienables, por lo cual su violación debe ser castigada por tratarse de una violación de un derecho fundamental de los seres humanos, lo que haría que dicha ley positiva
no podría ser aplicable bajo ningún concepto. Los ciudadanos pueden optar por su no cumplimiento en razón de su condición de injusticia. El derecho natural es una doctrina ética y jurídica que defiende dicha existencia de los derechos del hombre, fundados o determinados en la naturaleza humana, y que estos son anteriores y superiores al derecho positivo, es decir, que la vida humana, por ejemplo, así como la libertad, son derechos previos y anteriores a cualquier ley positiva, por lo cual dicho derecho positivo debe respetarlos y defenderlos siempre por su condición de derechos fundamentales. Cumplir las obligaciones, pagar las deudas, que no es sino consecuencia inmediata del deber de justicia que nos exige dar a cada quien lo suyo. Asumir las consecuencias de nuestros actos frente al prójimo, que son principios de responsabilidad, el respeto a la vida y a la persona, el deber y derecho de conservar la vida, derechos de legítima defensa, derechos al trabajo y a los frutos legítimos del mismo, los derechos de propiedad, de deber y de derecho de mantener y educar a los hijos, el deber de cooperar al bien común, el derecho a participar en él, el derecho a la libre disposición de sí mismos, los derechos de libertad, de opinión, de conciencia, de enseñanza, de asociación, de vocación profesional y de trabajo, son algunos derechos que son naturales. Esta ley natural que ahora nos interesa es universal e inmutable y es superior a las leyes humanas. Sus preceptos son muy generales y podrían reducirse a uno solo: hacer el bien y evitar el mal. Santo Tomás toma de algunos ejemplos en los que dice: pertenece a la ley natural aquellas reglas por las cuales se conserva la vida del hombre y se impide lo contrario, las que permiten hacer lo que la naturaleza enseñó a los animales, como la unión de los sexos, la educación de los hijos y otras semejantes, y las que coinciden con la inclinación del hombre a conocer la verdad sobre Dios y a vivir en sociedad. De esta última deriva la obligación de no dañar a otros. El fundamento de los derechos humanos se encuentra en el derecho natural. El derecho a la integridad moral y física, a la libertad, a la defensa legal, constituyen una dotación jurídica básica, igual para todos los hombres, por encima de toda discriminación. El origen de los derechos humanos no puede ser la Constitución ni un convenio internacional, ya que esto implicaría que pueden ser suprimidos o modificados libremente por el legislador o por autoridades firmantes. Por tanto, dejarían de ser derechos fundamentales intangibles. El iusnaturalismo busca lo absoluto y lo eterno, para hacer del derecho algo más que una obra de seres humanos, lo que libera al legislador de las penurias y responsabilidades de una decisión. Pero la experiencia muestra que estas doctrinas, lejos de ser eternas e inmutables, han cambiado por el arreglo del tiempo, por los lugares y por las personas. Es por esto que el filósofo John Locke dice: sería legítimo resistirse a la autoridad cuando intente imponer el cumplimiento de una ley injusta o aquella ley que no sea compatible con la ley natural. Y pone, por ejemplo, la actuación de los nazis, que realizaron atrocidades permitidas por la ley y por el derecho positivo en vigor, lo cual no quiere decir que hayan sido leyes justas, por el contrario, eran violatorias de los derechos fundamentales de las personas, lo cual, en la actualidad, cualquier militar, policía o hasta los propios ciudadanos deben resistirse al cumplimiento de una norma violatoria de los derechos humanos. Postulados del iusnaturalismo. La filosofía jurídica busca responder a cuestionamientos básicos sobre qué fines persigue el derecho, de dónde derivan las leyes y su eficacia, y cuáles son sus valores supremos.
A lo largo de mi explicación, iremos respondiendo cada uno de estos cuestionamientos, debido a que su respuesta se encuentra dentro del iusnaturalismo. Esta doctrina asocia la moral y al derecho de una forma necesaria, debido a que el derecho se apoya en un cierto sistema de valores que son previos a su existencia y que le dan origen y fundamento. De hecho, pone a la moral sobre el derecho. Los postulados del iusnaturalismo nos dicen que por encima de las leyes del Estado existe una ley natural, cuya validez no depende en absoluto de las decisiones humanas, sino que responde a la naturaleza de las cosas, del hombre, de los seres vivos, de Dios y la razón. Estos postulados defienden los derechos propios, inherentes y eternos de la humanidad. El postulado número 1 nos dice: el derecho se obtiene de la naturaleza o de Dios. Esto se refiere a que la norma es vinculante solo si parte de los postulados son extraídos de la naturaleza o de Dios. Por ejemplo, el mandamiento que dice no matarás es para protección de la vida. Postulado número 2. Esta obtención del derecho la realiza el hombre a través de la interpretación y o de la razón, es decir, estos principios son cognoscibles. Con cognoscibles nos referimos a que pueden ser conocidos o comprendidos. Ejemplo, cualquier persona que haga uso de la razón puede distinguir lo bueno de lo malo y también lo justo de lo injusto. Al ser seres humanos racionales, no existe contradicción, pues lo bueno para ti es lo bueno para mí. Postulado número 3. Existen principios eternos y universales de moralidad. Los derechos siempre han existido, fueron descubiertos, mas no inventados. Para entenderlo nos podemos ubicar en la época de las cavernas, en donde los humanos sabían y entendían que matar a otro ser humano pues estaba mal. Si actualmente existiera un apocalipsis y quedaran algunas personas con vida y éstas perdieran la memoria, con el paso del tiempo llegarían al mismo fin, que deben de proteger la vida. A esto se refiere con que hay principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana y eternos. Postulado número 4. Se consideran de auténtico derecho solo a aquellas leyes que no contradicen el derecho natural. Esto se refiere a que un sistema normativo o una norma no pueden ser calificados de jurídicos si contradicen estos los principios morales y de justicia. En otras palabras, si estos no tienen validez moral, por tanto no cuentan con validez jurídica. No puede haber derecho si hay inmoralidad. Ejemplo, el caso que nos comentaba la compañera Sonia, de cuando murió mucha gente por el hecho de ser judíos. Otro ejemplo es el caso en África, en Ruanda, donde dos grupos de personas de la misma tez oscura en su piel, pero con diferentes creencias, prácticamente un grupo desapareció al otro grupo. Y como último ejemplo, podemos poner la época en la que, por ser una persona de tez oscura de piel, eran esclavizados. A esto vamos a recordar las palabras de Gustav Radbruch, que dicen: la justicia extrema no puede ser derecho. Gustav Radbruch también fue un representante del iusnaturalismo. Cabe mencionar que el iusnaturalismo se divide en dos grandes grupos: el iusnaturalismo teológico y el iusnaturalismo laico o racional. El teológico establece que la validez del derecho natural y justo deriva de la naturaleza del hombre como hijo de Dios, y como ejemplo podemos poner a los 10 mandamientos que existen en una religión. Dentro del
naturalismo laico racional se sustituye la idea de un ser supremo, omnipotente, divino, por el carácter racional del ser humano, estableciendo que la validez del derecho natural deriva del hombre como un ser racional. Así se llega a la idea de que los derechos naturales existen por sí mismos, porque derivan de la propia naturaleza del hombre. En contraparte al ius naturalismo, encontramos al ius positivista. Este establece la inexistencia de un orden filosófico-moral por encima del derecho y dice va a ser justa cualquier norma que sea sancionada, no importa si sea justa o no. Lo importante es que sean válidas y serán derecho válido las normas que surjan como producto del ejercicio del sistema jurídico que se establezca para sancionar la conducta. El ius naturalismo reconoce la existencia del ius positivista y está de acuerdo en que solamente éste debe existir para hacer valer el derecho natural. De hecho, dice que el ius naturalismo siempre estará por encima del ius positivismo, lo que implica que bajo estos valores se impone un límite de coacción del Estado que se debe respetar y el Estado debe respetar estos parámetros morales, externos y permanentes. El derecho vale y obliga no por ser creado por un legislador, sino por la voluntad y la justicia que se encuentra en su contenido. Aquí podemos ver la diferencia en cuanto a que el ius positivista dice que la moral no existe sobre el derecho. Conclusión. Los postulados del ius naturalismo nos ha puesto límites a través de la historia para cuidar lo natural, ya sea nuestro planeta, plantas, a nuestro cuerpo, a la vida misma. De hecho, hasta no hace mucho, existe una legislación para cuidar a los animales. Ha servido para alcanzar la igualdad, la libertad, justicia y seguridad, los cuales son los valores supremos de los que les hablaba en un inicio. Estos sirven de base material sobre la cual se edifica el derecho, para alcanzar la paz y el bien común. Representantes. Iniciaremos con los representantes del ius naturalismo antiguo. Heráclito, nacido en Esfera, él, observando las transformaciones políticas y sociales de la polis, buscó fundamento estable para explicar y plantear un nuevo esquema. Los cambios y las contradicciones de la sociedad, las condiciones opuestas de los hombres, las tensiones que surgen entre la autoridad y los súbditos, además de las luchas entre estos, le hacen concebir la guerra y el cambio como el orden natural del universo. Empedocles, también llamado Empedocles de Acragas, nació en Sicilia en el año 484 a.C. Fue filósofo y poeta griego, quien creía que nada puede originarse de la nada y que lo que existe no puede desaparecer. Postuló que eran 4 los principios materiales de la realidad. Estos eran agua, aire, fuego y tierra, y que los mismos se hallaban en constante movimiento, mezclándose y repulsándose por las fuerzas espirituales del amor y el odio. Sócrates nació en Atenas en el año 470 a.C. Fue maestro de Platón, quien posteriormente tuvo por discípulo a Aristóteles. De allí que su postura filosófica se diera a conocer más allá de su existencia. Aplicó su intelectualismo ético a la vida del Estado, afirmó la vocación por una justicia superior fundada en un orden divino, intangible, racional, y al propio tiempo trató de fundar sobre dicho orden el valor del derecho humano. Aun en los casos donde dicho origen, el valor del derecho humano, entre en conflicto entre el derecho positivo, conflicto que él mismo resuelve a favor del derecho positivo por razones de derecho natural, cuando, condenado, rehúsa sustraerse al inmenso
imperio de las leyes ateístas y al fallo de sus jueces. Aristóteles nació en el año 384 a.C. En esta gira. Es considerado el primer investigador científico en sentido moderno de la palabra. Su justnaturalismo es considerado racional, sociológico y realista. Él entiende el derecho natural como un aspecto de la realización justa que contiene elementos naturales y convencionales. Platón nació en Atenas en el 427 a.C. Fue un filósofo griego y el primer autor que utilizó el diálogo para exponer un pensamiento filosófico. Platón reconoce que todo gobierno no es el servidor de las leyes, sino que es un servidor del derecho que se fundamenta en la ley natural. En su diálogo, Las leyes dice: a mi juicio, solo puede considerarse justa una ley que apunta hacia aquello que tiene algo de lo enteramente bello y desdeña todo, ya sea riqueza u otra cosa cualquiera de ese tipo que esté fuera de la virtud. Tomás de Aquino es otro gran representante. Él nació en Rocaseca en 1224 y es el representante mayor del justnaturalismo cristiano. Él interpreta la ley de Dios inscrita en los corazones, es decir, conocida naturalmente en sus principios primeros. Para él, la moralidad inevitable de todo derecho consiste en su acomodación o respeto de un orden moral mínimo para las relaciones sociales que esté inscrito en la naturaleza humana, que es el derecho natural. Tal derecho comprende tres inclinaciones en el ser humano. Las dos primeras las comparte con el animal, que es la conservación de la vida y la conservación de la especie, y la tercera es propia y exclusiva del hombre, que es la inclinación al saber, al amor y a la sabiduría. Thomas Hobbes nació en Inglaterra en 1588. Fue un filósofo inglés. Es un justnaturalista en cuanto cree que el cumplimiento de un mínimo de moralidad es condición necesaria de juridicidad de una norma jurídica. Existe un libro titulado Egoísta de Thomas Hobbes, el cual es una interpretación general de la teoría jurídica. Él dice que el nivel mínimo de moralidad corresponde a la satisfacción de los intereses más básicos del sujeto individual, y ello, junto a ciertas premisas de carácter antropológico, hacen concluir a Hobbes que la existencia y el contenido de los ordenamientos jurídicos es relativa a los sujetos individuales. John Locke nació en 1632, fue un pensador británico y uno de los máximos representantes del empirismo inglés. Afirmó que todos los seres humanos tenemos por naturaleza una serie de derechos por el simple hecho de ser personas. Leibniz nació en 1646 y es conocido ampliamente en el ámbito de las ciencias exactas, particularmente por su aporte a la física y a la metafísica. Hizo una meditación sobre la noción común de justicia. De un texto escrito por Leibniz menciona que, de la perfección suprema de Dios al producir el universo, ha elegido el mejor plan posible. Como en el entendido de Dios todos los posibles pertenecen a la existencia, en proporción a sus perfecciones, el resultado de todas las pretensiones debe ser el más perfecto mundo actual que sea posible, y sin esto no sería posible dar razón de por qué las cosas han ocurrido de la forma en que han ocurrido. Immanuel Kant nació en Kaliningrado en 1724. Fue un filósofo alemán quien tuvo una postura racional, defendió la existencia de principios universales que únicamente pueden ser conocidos por el ser humano a través de la razón práctica. Jacques Maritain nació en París en 1882. Fue un filósofo francés que se propuso edificar una metafísica cristiana a la que denominó filosofía de la inteligencia y del existir. Hizo un loable intento de compatibilizar la doctrina tomista de la ley natural con la democracia moderna y los derechos humanos. Johannes Messner nació en Tiro en 1891. Reflexionó sobre los fines existenciales del hombre como piedra angular de las exigencias de la ley natural.
su monumental obra ética, social, política y económica, a la luz del derecho natural, sintetiza en ética general y aplicada, explicando como rigor los fundamentos del orden moral en su dimensión individual y social. Lewis nació el 29 de noviembre de 1898 en la ciudad de Belfast. Es uno de los tres pensadores más lúcidos del justnaturalismo contemporáneo. Su fundamento es que la calidad prima está sobre la cantidad. En su libro La abolición del hombre, en el capítulo primero, constituye sin duda una joya por la manera tan profunda y esencial de plantear que la noción, la existencia, la necesidad y la unidad de la ley moral resultan de la naturaleza humana. Poco importa que se llame ley natural o Tao. Michael Villey nació en 1914 en Francia. Fue uno de los grandes renovadores de la tradición del derecho natural clásico en la cultura jurídica. Distingue hasta el punto de casi separar el jus como objeto de justicia con respecto de la ley que tiene por fin dirigir las conductas. George Kalinowski nació en 1916 en Polonia. Desarrolló la lógica de las normas o deóntica. Él es uno de los pioneros y afirma la continuidad más que la separación entre el campo moral y el derecho. Para él, el derecho consiste en una acción debida y no en una cosa dada. Sergio Cotta nació en 1920 en Italia. En su libro ¿Qué es el derecho?, menciona que todos necesitamos a los demás para la propia realización personal, para que nos ayuden a vivir y para sentirnos seguros, pero a veces ese mismo trato es causa de inseguridad y de conflicto. Para él, el derecho hunde sus raíces en la naturaleza humana y constituye uno de los más elevados intentos de superar las propias contradicciones del hombre. Francesco de Agostino nació en Roma en 1946 y es uno de los renovadores de la doctrina del derecho natural. En su libro Filosofía del Derecho propone un concepto del derecho como un orden único. La primera parte de su obra, Problemas del método, se ocupa básicamente de las relaciones entre el derecho, la bioética y la medicina. Javier Hervada Giberta nació en Barcelona en 1934. En su libro Introducción crítica al derecho natural, afirma que existen bienes que están atribuidos a una persona por títulos de naturaleza humana y se miden o caracterizan según la naturaleza de las cosas, según la igualdad que hay entre los objetos de derecho. Un mexicano exponente del justnaturalismo es Jorge Carlos Adame Gotthard, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien en su libro Derecho Natural y los Contratos menciona que la obligación de cumplir los contratos puede considerarse derecho natural, pero el régimen en particular de los contratos no es de derecho natural, sino más bien corresponde a ese derecho común a todos los pueblos que se denominaba derecho de gentes o jus gentium. Citándolo, el deber de cumplir los contratos puede considerarse fundado en la ley natural, concretamente en el deber de veracidad o lealtad a la palabra, y que sólo en este sentido cabe afirmar que el contrato es materia de ley natural o que su cumplimiento es un deber estricto. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Rodríguez y ahora vamos a ver un caso práctico derivado del justnaturalismo. En este caso práctico se recurre el amparo directo en revisión contra la sentencia dictada en el tercer tribunal colegiado en materia civil del Cuarto Circuito. Lo anterior derivado a que la actora demanda el pago de una pensión alimenticia definitiva, bastante y suficiente, derivado de 12 años de concubinato y en los cuales el demandado contrae nupcias posteriores a la terminación de dicho concubinato. Derivado de esto y de varias instancias recorridas, al final se llega a la Suprema Corte de Justicia, obteniendo
una sentencia favorable. Pero vamos a ver de qué manera. El artículo 65 del Código Familiar para el Estado de Michoacán señala que el concubinato es la unión de hecho de un hombre y una mujer, ambos libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo. Dentro de los agravios, medularmente se señala que la sentencia recurrida mediante revisiones en amparo es ilegal, inconstitucional e inconvencional porque vulnera la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, de la cual México forma parte. Que el artículo 65, en el cual la Sala sustentó su manera de resolver, resulta inconstitucional e inconvencional por violentar la Constitución Federal, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derecho Político y Civil, así como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Que ambos concubinos estén libres de matrimonio o no tengan impedimento para contraerlo, establece una distinción desigual entre la mujer civilmente casada, de la que no lo está al tener una relación de hecho bajo una concepción discriminatoria, que coloca a las mujeres, según su estado o condición civil, de relación marital o extramarital, como de primera y segunda clase, respectivamente, limitando así el derecho a recibir alimentos. Por lo tanto, de lo anterior podemos determinar que el matrimonio tiene todos los derechos y el concubinato no tiene derechos. Esto da un trato desigual y discriminatorio que se puede dar por la distinción, exclusión, restricción o preferencia de algo o de alguien. Este hecho, el hecho de establecer como requisito para la figura del concubinato que ambos concubinos no estén casados, representa un acto susceptible que vulnera los diversos derechos fundamentales como son el derecho a los alimentos, derecho a la convivencia familiar y protección a la familia. Por lo tanto, la figura del concubinato, del modo que se define en el artículo impugnado, es discriminatorio, atenta contra la protección de la familia, contra el derecho al honor y dignidad de la mujer, al considerar a la mujer concubina como de segunda clase, y como consecuencia se le niega acceso a sus derechos humanos como es el de la alimentación y por lo tanto dicho artículo debe de considerarse inconstitucional porque no cumple con la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ahora bien, derivado del estudio de este caso, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió inconstitucional la proporción normativa del artículo 65 del Código Familiar para el Estado de Morelos por lo que respecta a la porción normativa, ambos libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo, concediendo así la revocación de la sentencia recurrida y devolviendo el expediente para que se analizara de conformidad con la inconstitucionalidad de dicho artículo, haciendo valer los derechos humanos de no discriminación hacia las mujeres por encima de las disposiciones legales establecidas. En este caso podemos ver que el iusnaturalismo o los derechos humanos que se consideran dentro del iusnaturalismo pueden hacerse valer inclusive por encima del iuspositivismo, que son las leyes ya establecidas y que en su caso el derecho humano muchas de las veces está por encima de dichas leyes. Por nuestra parte sería todo, les agradecemos su atención.